Hola, bienvenidas. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Felices de tenerlas aquí, más un café con Luna. Estamos esperando Buenas. que otras personas se conecten, ya que teníamos un gran número de personas inscritas. Entonces vamos a darles un minutito. Les agradezco su paciencia. Y ya pueden ver que ya está con nosotros la doctora Belén, así que esperamos que vamos a tener una noche muy interesante con todos estos ejemplos y consejos que nos va a dar la doctora para enfrentar los momentos difíciles por los que estamos atravesando a nivel personal, a nivel de país y que hasta a nivel mundial, porque parece que en este momento todo está fuera de lugar. Entonces, pensamos que esta es una linda ocasión para aprender cómo manejar situaciones difíciles y queremos darle la oportunidad a todas las que se inscribieron de que pues se conecten. Así que les agradezco su paciencia. Vamos a esperar otros um, 2 minutitos, 3 minutitos y ya entonces continuamos. Muy capacitada para dirigir este tipo de actividad. Estamos muy felices de que esté con nosotras y que le dedique un tiempito a ayudarnos a manejar estos momentos. Doctora, el campo es suyo. Muchas gracias, Erika. Bienvenidas a todos, a todas. Les agradezco mucho por estar aquí, por darte este tiempo, este espacio para reflexionar sobre esto que nos está pasando en situaciones emocionales fuertes. Hay una activación y me parece lindo que se den el tiempo y el espacio para estar más conscientes de cómo estamos reaccionando ante estas situaciones, cómo son nuestras respuestas ante el estrés y de juntas ahora evaluar opciones, ver qué nos puede ayudar para llevar de mejor manera la adversidad y que en realidad esta adversidad que ahora ustedes están viviendo también por allá, yo estoy en Ecuador, pero estoy de cerca como siguiendo todo esto que está sucediendo con la migración y siento que necesitamos como quizás la comunidad latina un apoyo, una mano en saber cómo llevar estos momentos de adversidad, qué se hace en una situación de crisis, qué elementos tenemos a la mano y ver si es que logramos ver esta adversidad como una oportunidad de crecimiento. Así que les doy la bienvenida. Les voy a compartir la pantalla. Quisiera que hagamos un ejercicio de inicio. Les voy a pedir que pongan los pies en el piso. Si es que pueden prender las cámaras, prendan las cámaras para poder vernos. Entonces vamos a empezar. Ponemos los pies en el piso, cerramos los ojos. Vamos a hacer una respiración profunda. Inhalen, exhalen y vayan tomando en cuenta qué ha pasado en este tiempo con ustedes, con sus familias, con gente cercana a ustedes, si hay alguna emoción que está activada en el cuerpo, en la mente, traten de percibirlo. Cerramos los ojos, respiramos. Vamos a ir haciendo un ejercicio de tensión, relajación, empezando desde los pies. Vamos apretando duro los pies, soltamos, subimos hacia la pantorrilla, aprieten fuerte lo que más puedan, suelten, suban hacia las piernas, aprieten duro, duro, duro las piernas, suelten, sigan hacia el estómago, aprieten duro el estómago, traten de llevar el ombligo hacia la espalda. Suelten, suban los hombros hacia las orejas, sostengan ahí un momentito, suelten,
Vayan hacia los puños, hagan puño fuerte, 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 fuerte. Suelten. Vayan hacia la cara, traten de cerrar los ojos, fruncir lo que más puedan. Soltar. Con esta sensación de cuerpo entero, de pies a cabeza. Miren si es que hay alguna otra parte del cuerpo que necesiten apretar fuerte. Aprieten fuerte y relajen. Vamos a hacer una respiración profunda. Inhalen, exhalen y poquito a poquito abrimos los ojos. Y ahora les voy a pedir que en esta pantalla, si pueden, y si no, Lore, tenemos chat. O, sí, ¿no? Aquí en el chat del Sí, Zoom, puedan anotar palabras de emociones o sensaciones que vinieron a la mente o de sensaciones y emociones que han tenido en estas últimas semanas, con las noticias, con todo lo que ha venido pasando en estos últimos meses. Palabras, frases en en esta, puede ser aquí en el board del Zoom o puede ser por el chat. Y Loren nos ayuda escribiendo aquí en el Blackboard. Si me ayudas poniendo el Blackboard, Loren. Entonces ahí en esta pantallita blanca, si es que tienen acceso al lápiz, puedan escribir qué sintieron, cómo se sienten, qué palabras les viene a la mente. Nada está bien, nada está mal, ¿no? Solamente como palabras que vayan surgiendo, que hayan surgido en esta semana. Anotamos, nos damos un momentito para anotar, si pueden en el chat o si pueden aquí en el whiteboard. Quizás también podemos abrir los micrófonos si es que alguien quisiera compartirnos emociones, sensaciones que han tenido en este tiempo. Elizabeth, Emma, Alejandra, Rosy, Silvia, Mercedes, Nancy, si nos pueden compartir estas emociones o sensaciones que están rondando la cabeza, el cuerpo. ¿Quién se anima? ¿Nadie todavía? sí, ya tenemos algunos en el tablero. A ver, No sé si lo puedes ver. bueno, Hola, buenas tardes. hola Greta, bienvenida. Gracias. Lores, Disculpe por la tardanza. gracias. No, Lore, si me ayudas leyendo porque por alguna razón yo no lo puedo ver. Ok, entonces en el mismo Zoom han puesto preocupación, perdida, frustrada. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias por compartir. Em, entonces vamos a empezar. La idea del encuentro del día de hoy, agradeciéndoles estas palabras que han podido compartir, es comprender la incertidumbre, un poco ver qué nos pasa, cómo manejamos, qué nos pasa cuando vivimos momentos de incertidumbre, de cosas inesperadas, de situaciones que no habíamos previsto. ¿Cómo podemos desarrollar una mentalidad adaptativa
estrategias para esta toma de decisiones, porque a veces en estos momentos tenemos que tomar decisiones. Y herramientas para la gestión de la adversidad. Les voy a compartir una herramienta de una publicación que hice que se llama Mente y Cuerpo en Armonía, para que podamos mirarla juntas y ver cómo la podemos utilizar en estos momentos. Y recursos sensoriales para fomentar un sistema nervioso resiliente. Entonces, esto es un poquito lo que vamos a ir navegando en este encuentro. Entonces, estas palabras que ustedes acaban de poner, ¿no? Y quizás algunas otras que han sentido en otros momentos, preocupación, me siento perdida, estoy frustrada, siento ansiedad, no puedo dormir, se me ha ido el hambre, ¿no? Estas reacciones que tiene nuestra mente y nuestro cuerpo es el estrés que se experimenta en muchas maneras, biológica, psicológica, emocional, pero la más grande manifestación que tenemos del estrés en situaciones de incertidumbre es en el cuerpo, ¿no? Entonces, la idea es no juzgar qué nos está pasando, no estamos estresadas o estamos preocupadas, estamos perdidas, estamos frustradas, sino tratar de poner un poco de conciencia a lo que estamos viviendo. Entonces, la incertidumbre puede manifestarse de varias maneras y hay 4 maneras en las que la investigación como nos dice qué pasa con nuestro cuerpo y nuestra mente en estos momentos. La una es la parálisis, ¿no? Muchos de nosotros, del momento de una situación emocional fuerte, nos sentimos tan abrumados que somos incapaces de actuar. Otra reacción natural del sistema nervioso como un mecanismo de defensa es la huida. Evitamos la situación por completo, tratamos de escapar de la situación. La otra respuesta natural del sistema nervioso es la pelea. Responder agresivamente ante las amenazas, pelearnos con los vecinos, con los amigos, con las personas que además más nos quieren, pero quienes por estar tan cercanos a nosotros reciben estos mecanismos de ayuda, que el cuerpo está tratando de ayudarse, pero tiene estos mecanismos que a veces no son tan funcionales. Y la complacencia, ¿no? Que es esta aceptación indiscriminada de todo. Nos vemos muy condescendientes, muy complacientes con el entorno. Que en general estas 4 reacciones del sistema nervioso no son situaciones malas, no son defensas negativas. Sin embargo, cuando las usamos en situaciones en las que no corresponde usarlos, sí nos puede evitar una reacción más adaptativa, más beneficiosa para nosotros. Entonces, estos mecanismos se han creado en el cerebro porque antes, cuando nosotros estábamos en situaciones donde en realidad debimos de habernos paralizado, huir o pelear, ¿no? Cuando estábamos un poco en la época de las cavernas y necesitábamos pelear contra los animales o luchar por ir a buscar comida, estos mecanismos de defensa se fueron creando en el organismo para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces ahora estos mismos mecanismos viven dentro de nosotros y hay veces que situaciones como las actuales podrían desencadenar estos mecanismos de defensa. Como les vuelvo y les repito, ninguno de estos mecanismos son malos, siempre y cuando sean coherentes con la situación en la que estamos. Entonces, si en realidad hay un riesgo de vida, ¿no? Nos enfrentamos a un animal salvaje, es necesario que sí activemos una de estas defensas y podamos o paralizarnos o salir corriendo o ver cómo peleamos contra la situación. Entonces, esta es nuestra primera herramienta de ayuda en situaciones adversas, es saber qué está pasando con nuestro organismo, en qué respuesta nos situamos más. Porque nosotros tenemos historias de vida que nos configuran y a través de y con esas historias de vida nosotros reaccionamos ante las situaciones y no podemos juzgar esas situaciones de vida que hemos tenido anteriormente. Entonces, con mucho respeto, sin juzgarnos, em,
poder entender desde dónde estamos reaccionando. Si identificamos que nos estamos paralizando, pues simplemente es una nota de conciencia de esta es mi reacción en relación a las situaciones adversas o a la incertidumbre. Me paralizo o huyo o peleo o empiezo a complacer. Entendiendo que todo esto es parte de nosotros, reaccionamos, una parte de nosotros ha aprendido a reaccionar así, pero eso no quiere decir que no podamos aprender a reaccionar de otra manera si es que otra reacción nos trae más beneficios. Entonces, esta primera invitación es a hacer como una nota de conciencia sin juzgar hacia cuál es mi mecanismo de defensa más activado. Y una vez que tengo conciencia de cuál es el mecanismo de defensa más activado, ir viendo qué otros mecanismos podemos activar. Dentro de la escalera de la salud mental, la parálisis es el mecanismo menos adaptativo, ¿no? Es donde el sistema nervioso siente que no tiene ninguna estrategia, no tiene ninguna salida. Entonces, de ese sistema de parálisis es importante salir. Más arriba en la escalera del sistema nervioso es más adaptativo pelear o huir, ¿no? Entonces, si nos encontramos en pelea o en huida, tomen conciencia de que a pesar de que todavía son reacciones que quizás no nos lleven al resultado que queremos, son respuestas más adaptativas son mejores respuestas para el sistema nervioso, porque siente que hay una opción, ¿no? Entonces, esa es mi primera invitación, a mirar con curiosidad dónde estamos y qué otras opciones tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esta mentalidad adaptativa? Aquí les tengo como 3 elementos básicos que quizás les puede ayudar para empezar a mirar esta adversidad de una manera diferente. La una es transitar la incomodidad. Pues aquí Lore les había pedido que traigan pelotas, no sé si pudieron conseguirse unas pelotas de tenis o cualquier pelota que les quepa en la mano. Entonces puedan sacar sus pelotas y vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vayan mirando cómo están en esto de transitar la incomodidad. ¿Cómo es para ustedes el tránsito de la incomodidad? Entonces les voy a pedir que cojan la pelota y la lancen para arriba y la intenten coger con la mano con la mano que escriben, la mano de su preferencia. Entonces lancen y vamos a contar 20 lanzamientos hacia arriba. Si se les cae, como a mí ahorita, vuelven a contar desde 1, ¿no? Entonces vamos, 1, 2, ¿no? Otra vez se me cayó, entonces otra vez regreso, recojo la pelota y continúo. Entonces aquí les dejo un momentito. Ustedes pueden seguir. Y vayan registrando qué va pasando en la mente y qué va pasando en el cuerpo cuando la pelota se cae. ¿Sí? Esta es nuestra relación con la incomodidad. Entonces, una vez que llegan al 20, pueden alzar la mano cuando hayan llegado al 20. 2, 3, 4, 5, 6. Bien, Emma. 7, 8, 9, 10. Y más. Eso, Greta, gracias por prender las cámaras. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces cambiamos de mano. Miren, siempre que la adversidad son situaciones incómodas que no estaban previstas y por eso transitar la incomodidad se hace tan importante. Y el tránsito de la incomodidad nosotros lo podemos practicar en actividades así de simples como esto de lanzar la pelota. Nos vamos como relacionando como con la incomodidad, con lo inesperado. Entonces cambian de mano y ahora vayan si son derechas, con la izquierda y vean qué pasa. ¿Qué pasa en la mente? ¿Qué pasa en el cuerpo?
¿Qué sensaciones se generan en la mente cuando qué sensaciones se generan en el cuerpo cuando se cae la pelota? ¿Y qué ideas se generan en la mente, ¿no? No puedo, esto está muy difícil, no lo voy a lograr, ¿para qué? Y vayan registrando eso y después abrimos el chat y nos van contando. Pues igual, vayan hasta el 20, 11, 12, 13, 14. Igual, cuando acaben me levantan la mano. 15, 16. Bien, Emma. Bien, Greta. No veo a todas, pero les agradezco que lo estén haciendo y prendan las cámaras y se entreguen a este ejercicio. ¡Ay! Se cayó. Seguimos. Ok, ya tenemos algunos terminados. Ah, Susan. Bien, Elizabeth, muy bien. Nancy, perfecto. Ahora vamos a aumentar un poquito la incomodidad. Ahora vamos a intentar hacer con los ojos cerrados. Volvemos a la mano derecha y hacemos ojos cerrados. Esto aumenta la incomodidad y entonces vayan viendo qué pasa en el cuerpo, qué pasa en la mente cuando se cae la pelota, cuando no logro atrapar, cuando tengo que volver a repetir. Acuérdense en que cada vez que se cae la pelota, volvemos desde el uno, ¿no? Entonces cerramos los ojos y vamos. Uno. Y no hagan trampa, no abran en la caída. Entonces, uno, se cae. Dos, tres, cuatro, cinco. Eso, Nancy, bien. Eso, ojos cerrados. Sin hacer trampa. Bien. Hagan con ojos cerrados para que vayan sintiendo en realidad qué pasa en el cuerpo y qué pasa en la mente cuando transitamos una incomodidad. Bien, Elizabeth, Susana. Muy bien. Listo, alzan la mano cuando lo hayan terminado. Lo máximo que hice fueron 5. Gracias por compartir. Abramos un ratito los micrófonos. Nosotros la reconciliación con el error y el tránsito de la incomodidad son dos cosas que nos ayudan en esta mentalidad adaptativa y en situaciones de estrés, en situaciones de adversidad. Ahora, nosotros venimos de una educación donde el error fue castigado. Cuando nosotros nos equivocábamos, no nos decían que el error sirve para el aprendizaje. En general, la educación que nosotros tuvimos fue una educación donde el error fue, eh, fue visto como algo negativo, no como una parte del proceso, donde además es inevitable que nos equivoquemos y donde nos hayan alentado a equivocarnos más para aprender más. Entonces, entender cómo estamos con la incomodidad y con el error es primordial en situaciones de adversidad. Entonces, cuéntenme un poquito qué sintieron, cómo fue esto de que se caiga la pelota, qué incomodidades hubo, qué pensamientos, qué emociones surgieron. Hola, mi nombre es Rosy. Hola, Rosy. Ah, sí, yo hice las dos primeras, pero sinceramente la de los ojos cerrados me di por vencida porque creí que no lo iba a poder hacer. Eso quería compartir, sí.
Qué lindo, Rosy. Esa es una cosa muy, muy bonita que nos compartes. Cuando hay una situación compleja, además que es imprevista, que no la preveímos, esta es una reacción natural del sistema nervioso, ¿no? Que tiene que ver con esto que les contaba antes de la huida. Sentimos que no lo vamos a lograr. Y una de las frases que viene a nuestra cabeza es, me voy a dar por vencida porque esto está muy complicado, ¿no? Y todo lo que nosotros nos decimos en la mente es real para el cuerpo. Entonces el cuerpo empieza o a paralizarse o a huir y alejarse de la posibilidad de hacerlo. ¿Mm? Qué lindo, gracias, Rosy. Gracias por esto. Me di por vencida, que a todos nos ha pasado, que es una reacción natural del cuerpo en una situación difícil, nueva. ¿Quién más? Yo. Eh, yo cuando dije, con los ojos cerrados, no voy a poder. Entonces empecé haciéndolo y logré hacer 3. Y dije, este está más fácil de lo que yo pensaba. Pero después ya cuando seguí 4, lo máximo que pude hacer fue 5, pero pienso que yo había pensado que no lo iba a hacer. Ujú. Sí. Gracias, Greta. Esa es otra frase muy común en situaciones adversas o difíciles o que nosotros sentimos que son difíciles, es no voy a poder, ¿no? O me doy por vencida o no voy a poder. Y es lindo que tú lo hayas intentado porque cuando nosotros intentamos algo, tenemos la valentía, el valor para intentar, el sistema nervioso se da cuenta que, no ha estado tan difícil, quizás sí hay una salida, quizás sí hay un camino. Y por ahí empezamos a salir de estos estados de defensa y nos ponemos un poco más creativos y más resilientes y más perseverantes, que son las habilidades que más nos ayudan a salir de la adversidad. Entonces, bien, Greta, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiera compartir? Listo. Entonces, estas respuestas son las respuestas naturales que tenemos ante una situación difícil y son estas mismas actividades, estas actividades simples como lanzar una pelota o aprender un idioma nuevo o irnos a hacer un deporte que no hemos hecho antes, para lograr que la mente empiece a salir de estas de estas defensas en las que entra y pueda entrar en unos mecanismos más saludables que en realidad sí nos ayuden a salir de la adversidad. Pero todo esto tiene que ver con nuestras historias y como les decía, a nosotros se nos ha juzgado en los errores, a nosotros no se nos permitía el error, a nosotros a veces se nos castigaba por el error. Entonces ahora el error es algo que no nos permitimos a nosotros mismos y a veces a las personas que están a nuestro alrededor o a los niños de los que estamos a cargo. Entonces, hacer conciencia de esto, de qué me pasa a mí con el error, qué me pasa a mí cuando la situación se pone incómoda o es incierta. Si yo soy consciente de esto que me pasa a mí y puedo de alguna manera activar estos mecanismos como Greta de, ay, voy a ver si lo intento, ¿qué pasa? Si hago esto, ¿qué pasa? Y yo empiezo a activar estos mecanismos más adaptativos, también voy a poder ayudar a la gente que está alrededor o a los niños que están a mi alrededor a activar estos mismos mecanismos. Además, a no volver a caer en lo mismo que de lo que fuimos nosotros víctimas un poco, ¿no? De esto de que el error es malo, de que, de que la incomodidad se vuelve inmanejable. Entonces, un poco esta segunda herramienta es dónde estamos con la incomodidad, qué nos pasa con el error a nosotros, hacer conciencia de eso y involucrarnos en estas actividades simples que nos ayuden a relacionarnos con la incomodidad y el error, ¿sí? La otra herramienta que estaba dentro de de este, de este slide es la atribución positiva. Cuando nosotros estamos en estas situaciones, eh,
Lore, no puedo compartir, no sé por qué. Así ¿Ya? Ok. ya. Cuando nosotros estamos en estas situaciones, el sistema nervioso, como ustedes ahorita también bien lo expresaron, empieza a hablar en negativo. No voy a poder. Y el no voy a poder está ligado a yo no puedo, a mí sí me dificulta, yo soy torpe, yo no soy coordinada, yo no, nunca he sido bueno con las pelotas, ¿no? Entonces, una herramienta muy poderosa que tenemos es la atribución positiva y es esto cómo nos hablamos en una situación difícil. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Entonces aquí les quiero compartir un cuento. Lore, ¿será que tú nos puedes ayudar con el cuento del punto? Claro que sí. Ya lo comparto por el chat. Y quizás aquí para verlo ¿En juntos. pantalla? Listo. Entonces, Dame- este es un cuento que se usa mucho con niños, porque a los niños y a nosotros nos pasó muchas veces que sentimos que no podíamos, que por cualquiera que haya sido la situación, no podíamos hacerlo o sentíamos que no podíamos, ¿no? Entonces, este es un cuento donde la maestra le guía de una manera muy, muy bonita a este pequeño a darse cuenta que sí puede y que sí puede en relación a pasos chiquititos, pasos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Entonces, lo vamos a escuchar. Chicos y papis, soy Majo y hoy te quiero contar una linda historia que se llama El Punto. Presta mucha atención. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada en su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! ¡Un oso polar bajo una tormenta de nieve!, dijo. ¡Muy divertido!, contestó Vashti. ¡No se me ocurre qué dibujar! La profesora de Vashti sonrió. ¡Hay solo una marca! Y mira dónde te lleva, Vashti. Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo. Ahora fírmalo, por favor. Vashti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. Vashti. A la semana siguiente, cuando Vashti entró en la clase de arte, se llevó una gran sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. ¡Wow! Puedo hacer ese punto mejor que ese. Abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar. Vashti pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Vashti esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: «Eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú, Vashti?» «Seguro sabes», le contestó Vashti. ¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla. Vashti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño y luego le dijo: «Ahora fírmalo, por favor».
Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. Y zapatito roto, mañana te cuento otro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en estas situaciones, nos hablamos bien feo y nos decimos cosas bien feas. Y el cuento nos deja como una linda enseñanza en relación a hacer una marca, hacer un intento, así como hicieron ahorita con la pelota, a pesar de que parecía que no lo íbamos a lograr, hacer un pequeño intento, sin tener unas expectativas grandes de llegar a 20, pero sí quizás ir pasito a pasito, como esta marquita que él fue haciendo. Pero hay una cosa importante y es que cuando nosotros hacemos un esfuerzo, necesitamos que alguien lo mire, que alguien diga, ah, sabes, nos reconozca. Y cuando somos adultos, ese alguien que nos reconozca somos nosotros mismos. Pero como quizás nadie nos reconoció antes, no sabemos cómo hacerlo. Y no podemos reconocernos a nosotros mismos en estos pequeños aciertos y pequeños pasos que sí estamos dando en una situación difícil, en una situación adversa, en una situación que no estaba premeditada, que no estaba esperada. Entonces necesitamos de alguien, los niños necesitan de nosotros que veamos ese punto y atribuyamos en positivo una tormenta de nieve para creer en ellos y poder seguir intentándolo y seguir perseverando. En nuestro caso somos nosotros mismos y ese es el gran reto que tenemos porque no nos hablamos bonito y no creemos en nosotros y no vemos las cosas que sí estamos haciendo más cuando estamos metidas en una situación compleja, dejamos de vernos bonito, dejamos de percibirnos como agentes merecedores de atribuciones positivas, de elogios. Entonces ese es nuestro reto, de convertirnos en esta voz interna que se habla bonito, que se atribuye en positivo, que se mira estos pequeños pasos que sí estamos dando y que sí son significativos. Así no nos lleguen a, como en el ejercicio de la pelota, así no nos lleven al 20, nos llevan al 1, nos llevan al 2, nos llevan al 3, nos llevan al 4, nos llevan al 5 y algún día nos llevarán al 20, pero en los pequeños pasos está el éxito, en el proceso está el éxito. Y en situaciones difíciles dejamos de ver el proceso y el éxito o la meta se vuelve lo único que queremos, pero sin el error, sin la incomodidad y sin la atribución positiva es muy complejo llegar a esa meta que tenemos. Y lo que nos acaba pasando es que dejamos de disfrutar primero de valorarnos y de disfrutar de estas pequeñas cositas que sí, sí están pasando. Muy bien. ¿Algún comentario en relación a a estas tres, a estos tres recursos que tenemos muy, muy, muy a la mano y que podrían ser nuestros aliados ahora en esta situación? Seguimos. La conciencia, como les había dicho al comienzo, la conciencia primero de dónde estamos, de cómo estamos reaccionando ante esta situación, con estos cuatro respuestas biológicas y universales que tenemos todos los seres humanos, identificar en cuál de estas estamos más recurrentemente. Tenemos también esta herramienta para transitar momentos difíciles que les comparto. Publiqué un diario para poder transitar momentos difíciles y ayudar a las personas que están a nuestro cargo, a nuestros hijos, a los alumnos, a los niños que cuidamos, para poder transitar momentos difíciles. Entonces, es una herramienta que está dentro del diario que vamos a compartirles al final también, para que si desean como ahondar un poquito más en estas herramientas lo puedan hacer. Y es identificar los detonantes que
nos hacen caer en estas situaciones de huida, de pelea, de parálisis o de complacencia. Entonces, pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser situaciones que vi, situaciones que escuché, puede ser esta situación social que están viviendo. Y es importante darnos el tiempo, que esa es otra cosa que en estos momentos a veces es compleja, es quedarnos un momento con nosotros mismos, aquietar la mente, aquietar el cuerpo y poder entender qué pasó durante el día. Analizar cuál fue el detonante. Fue mi hijo, fue mi esposo, fue el perro, fue la noticia, fue el volumen de la noticia, fue la imagen de la noticia, fue mi amigo, fue el vecino, fue la profesora. ¿Qué fue? ¿Quién fue? Más allá de para juzgar, es para poder entender qué hace ese detonante. Primero, el siguiente, ¿qué hace ese detonante en mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Empiezo a respirar más lento, la musculatura se pone tensa, me inmovilizo, las extremidades se me paralizan, me vuelvo más rápido, el corazón se me agita, quiero dormir. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Entonces es importante mirar cuál es el detonante, qué le pasa a mi cuerpo y después qué le pasa a mi mente, ¿no? Un poco lo que vivieron en el ejercicio de la pelota. ¿Qué pensaba mi mente? ¿Qué le pasaba a mi cuerpo? ¿No? Y en la mente son estas frases que nos compartieron también ustedes y no hay opción, no sirvo para esto, no hay un camino, estoy solo, esto no va a funcionar, no hay opciones, no vamos a poder salir de aquí. La mente, tenía una amiga que decía, hay que tener cuidado con la loca de arriba, porque la mente tiene una capacidad muy grande de imaginar, que es nuestra herramienta más poderosa, pero también es nuestra herramienta más horrorosa, porque se dice en las investigaciones que el 90% de las cosas que pensamos no ocurren, pero la mente tiene una capacidad muy grande de imaginar escenarios, de hacer escenarios, y eso va combinado con un mensaje al cuerpo, y el cuerpo reacciona ante estos pensamientos y pasan todas estas cosas a nivel visceral, que si nosotros no tenemos una buena conciencia del cuerpo, pasan desapercibidos y después la información va de regreso, ¿no? Primero se forma aquí, va de información al cuerpo y del cuerpo sube al cerebro y tenemos estas reacciones. Sal de aquí, huye de aquí, pelea con este, complace en todo. ¿No? Es como se genera en la mente, se va al cuerpo y vuelve a la mente y ese crea un círculo negativo del cual a veces es complejo salir si es que no estamos conscientes de qué está pasando, cuál fue el detonante, qué pasó en el cuerpo, qué pasó en la mente. Y dentro de qué pasó en la mente está el análisis también de cómo veo el mundo, ¿no? El mundo es caótico, no es predecible, es inseguro, ¿no? Entonces, todo esto que yo pienso de mí, que pienso del mundo, que siento en el cuerpo en relación a ese detonante, me da mucha información para saber qué hacer. Como les decía anteriormente, en realidad ninguno de los estados es malo, siempre y cuando sea coherente con la situación, como en el ejemplo de un animal salvaje. Si un animal salvaje llega, es necesario quedarse paralizados. Si alguien nos va a robar, eh, entre salir corriendo y paralizarse y entregar las cosas, son respuestas adaptativas que nos van a dejar con vida. Pero cuando la situación no nos amerita eso, el analizar estas situaciones nos ayuda a tener un poco más de coherencia con la reacción que vamos a tener o que nos vamos a procurar tener. Y en esta herramienta se les propone también poner un color, porque el momento en el que nosotros estamos en estos estados, el cerebro deja de ser simbólico. Y cuando dejamos de ser simbólicos, dejamos de ser creativos, dejamos de ser curiosos, que son nuestras herramientas de manejo de adversidad.
Entonces, cuando nos ponemos a sentir y a proponernos un color, y el color es solamente una propuesta, ¿no? Esto es individual a cada ser humano, pero proponemos un color, proponemos un tamaño, proponemos una forma que incluso la podríamos poner en el papel para poder sacarla de la mente a algo concreto, ¿no? Este color tiene mi emoción, esta forma tiene mi emoción y tenemos una herramienta concreta sobre la cual poder trabajar. ¿Tienen preguntas? Cuando han hecho esto, cuando han podido llenar este registro, podemos empezar a ver patrones, ¿no? Mira, siempre se me paraliza el cuerpo cuando mi hijo no me llama, ¿no? O siempre que escucho a este señor dar las noticias, el corazón me late a 1000 por hora. Entonces tenemos la posibilidad de ver el patrón de reacciones que estamos teniendo para poder Esto es un químico terrible, no cogerás. No cogerás. para poder tener decisiones informadas. Siempre tomando en cuenta que no tenemos, no somos sabios en el manejo emocional y entonces estamos caminando hacia esa sabiduría y que todos estos intentos por conocernos mejor nos ayudan a nosotros y nos ayudan en nuestro entorno para poder reaccionar mejor y cuando reaccionamos mejor tenemos mejores relaciones. Con esa información, al comienzo les decía que el estrés se experimenta de muchas maneras, biológica, psicológica, socialmente. Sin embargo, la más inmediata es la biológica, lo que sentimos en el cuerpo. Por ello, para tomar decisiones después de que hemos hecho estos análisis, estos patrones, nos hemos dado cuenta qué nos está pasando y tomar decisiones sobre qué es mejor para nuestra salud mental y de la gente que está a nuestro alrededor, debemos conocer nuestro cuerpo, qué pasa con nuestro cuerpo y qué herramientas tenemos en nuestro cuerpo, que son herramientas que están a la mano. Entonces, aquí les propongo entender estos dos sistemas del cuerpo, que son el sistema vestibular y el sistema propioceptivo, que son dos sentidos del cuerpo. Nosotros no tenemos solo 5 sentidos, los conocidos, olfato, vista, gusto, tacto, sino tenemos 2 sentidos adicionales, que son 2 sentidos muy importantes que han pasado desapercibidos a lo largo de la historia y de los cuales no tenemos mucha información. Y son el sistema vestibular, que es un sentido del cuerpo que está ubicado en el oído, que es el responsable de nuestro equilibrio y de nuestra orientación espacial. Nosotros estamos todo el tiempo luchando contra la fuerza de gravedad y para eso necesitamos tener una buena musculatura, que es el sistema propioceptivo, que es la conciencia de la posición del cuerpo, y con eso un buen equilibrio. Entonces, estos dos sistemas generalmente funcionan de la mano. Entonces, es importante conocernos y saber qué pasa con estos sentidos, ¿no? Entonces, hacer estas preguntas es importante, ¿no? Por ejemplo, para el sistema vestibular, si entendemos que el sistema vestibular es nuestro equilibrio, es nuestra orientación espacial, es nuestra relación con la fuerza de gravedad, es ¿cómo está mi estabilidad y mi balance? ¿Qué pasa si yo me paro en una pierna? ¿Qué pasa si hago yoga? ¿Cuánta velocidad acepto? ¿Cuánto cambio de postura de la cabeza acepto? Porque el sistema vestibular es el responsable de nuestro cambio de posición de la cabeza de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha. Entonces, cuando este sistema lo tenemos sensible, somos más propensos a no movernos mucho. Y en una situación de adversidad necesitamos tomar decisiones, necesitamos movernos. Entonces, si es que tenemos este sistema sensible, vamos a decidir mejor por la parálisis, porque el cuerpo no tiene la capacidad de moverse mucho. Entonces, ese es un sistema al que le tenemos que tener ojo en la adversidad. ¿Por qué? Porque el cambio, porque las situaciones nuevas nos requieren en movimiento, nos requieren ágiles para tomar decisiones. Y como les habíamos explicado anteriormente, todo lo que ocurre en el cuerpo ocurre en la mente. Entonces, si yo, por mi sistema vestibular sensible, yo no me muevo mucho, cuando una situación me requiera movimiento, yo no voy a poder hacerlo.
Entonces, ¿cómo está mi sistema vestibular? ¿Cuál es mi relación con el equilibrio? ¿Cómo es mi sistema propioceptivo? ¿Qué sensaciones tenemos cuando cerramos los ojos, por ejemplo? Porque este sistema debería actuar sin la ayuda de los ojos. Es decir, deberíamos poder agarrar la pelota con los ojos cerrados, porque sentimos dónde está la pelota. Si este sistema no está bien desarrollado, bien hábil, tampoco tenemos buena postura. No somos tan ágiles. No podemos en la oscuridad. Y en la oscuridad, digamos, si apagamos la luz, pero en la oscuridad también tiene que ver cuando una situación es nueva y no sabemos qué va a pasar. Estamos a oscuras, estamos ahí bien, no sabemos, no podemos predecir. Entonces, este sistema está muy involucrado en las situaciones nuevas, en la novedad. ¿Cómo estoy? ¿Cómo es mi postura cuando me paro? Me inclino, me arrimo, busco apoyo. ¿Sí? Entonces, estas preguntas nos ayudan a entender qué pasa con mi cuerpo y qué ayudas me puedo dar a mi cuerpo. Si analizo que que me mareo cuando cambio de posición la cabeza, que por eso no he elegido un deporte, entonces puedo procurar hacer un deporte en el que me sienta cómoda. Si es que entiendo que busco apoyos, que mi propiocepción no es tan buena, que me tropiezo con facilidad, que no me gusta la oscuridad porque ¿no? El cuerpo no sabe dónde está ubicado, puedo procurarme más ejercicios propioceptivos, que son ejercicios musculares. Y el otro es el sistema táctil, que es nuestra piel y son las sensaciones que aceptamos en la piel, en el contacto. Por eso este sistema es tan importante en la adversidad, porque tiene que ver con el contacto que podemos recibir y pedir en una situación de necesidad. Cuando no tenemos una buena relación con la piel o nuestra piel es muy sensible, vamos a evitar el contacto con las personas, con las cosas, con las situaciones. Y esta sensación de lejanía nos va a traer complejidades porque en una situación adversa muchas veces tenemos que pedir ayuda, tenemos que unirnos como comunidad, tenemos que ponernos cerquita de la otra persona. Entonces, por esta razón, este sistema también está metido aquí. Analizar qué pasa con todos estos sistemas que son sentidos del cuerpo y que son las vías de entrada también para la calma. Cuando hemos entendido qué pasa y un poco reflexionado, recordar que el código sensorial tiene que unirse a un código emocional positivo. Entonces, si es que a mí no me gusta el deporte porque me mareo cuando cambio de posición la cabeza, no es positivo que yo me obligue a hacer un deporte para calmar mi sistema nervioso en una situación adversa, sino lo contrario. Necesito ver qué actividades que sí me requieran movimiento, puedo hacerlas y me siento cómoda haciendo. Si es que el código sensorial tiene un código emocional positivo, eso nos ayuda para la regulación emocional. De lo contrario, no. Entonces es importante que entendamos qué pasa con estos sentidos en el cuerpo y que podamos encontrar actividades que actúen dentro del equilibrio, actúen dentro de la musculatura, actúen dentro del tacto, pero que nos resulten cómodas y placenteras. Entonces, requerimos estímulos musculares de movimiento y tacto, pero no todos los estímulos son reguladores. Hay personas que se regulan con el yoga, hay personas que se regulan con la natación, hay personas que se regulan con el bicicross, con la escalada, ¿no? Depende de qué pasa con nuestros sistemas de equilibrio y nuestros sistemas musculares y táctiles, lo que lo que nos da mejor satisfacción y más beneficios. Entonces, todos requerimos un deporte porque estos sistemas se desarrollan en el ejercicio físico, en la actividad física, pero no todos podemos hacer el mismo deporte. Entonces, esta información es importante para saber
qué actividades y qué ejercicios vamos a buscar para tener un sistema nervioso más en calma, que nos ayude con todas las cosas anteriores, que nos ayude a no activar en mecanismos de defensa que no sean necesarios, a reconciliarnos con el error, a hablarnos bonito, a transitar la adversidad y a poder estar conscientes de cuáles son los detonantes, de qué pasa en la mente, de qué pasa en el cuerpo. Entonces, los sentidos son nuestra vía de acceso hacia un sistema nervioso más resiliente si podemos entender qué pasa en todos los sentidos que tenemos, cuáles son los estímulos que más nos benefician. Hay personas que cuando ven las noticias no sienten ninguna alteración visceral, no se les agita el corazón, entonces es una buena práctica ver la noticia. Pero si yo tengo el sistema visual muy alerta y yo después de ver una noticia, mi corazón queda casi paralizado, me sudan las manos, mi mente queda llena de ideas negativas, entonces quizás por un tiempo yo no deba ver las noticias, ¿sí? Si viene la vecina y me empieza a contar cosas y después de conversar con la vecina yo siento cansancio, siento que mi mente está muy abrumada, siento que mis piernas me tiemblan, quizás no es un buen momento para invitar a tomar el café a la vecina. Entonces, una conciencia clara de qué nos está pasando en nuestro cuerpo en relación a todos los sentidos que tenemos, incluyendo estos dos que son no tan conocidos, es importante para construir un sistema resiliente, que quiere decir un sistema que se pueda regular a través de recursos sensoriales que todos tenemos a la mano, porque los sentidos nos pertenecen y nos pertenecen, pero muchas veces no los conocemos, no sabemos cómo utilizarlos a nuestro favor. Y lo mismo pasa con los niños, ¿no? Y bueno, entonces abrazando la incertidumbre como oportunidad, la incertidumbre es constante, el cambio es constante, las situaciones impredecibles son constantes, solo nuestra mente quiere que todo sea predecible, que todo sea constante, pero en realidad el cambio es lo único que es cierto. Vivimos en una situación de cambio. Entonces, aprender a gestionarlo con estas herramientas que para mí a lo largo de estos años de práctica han sido muy valiosas. Cuando descubrí el, el tema de la integración sensorial, fue una herramienta que me ha ayudado mucho personalmente, pero también profesionalmente, a ayudar a más niños y más familias a encontrar la calma, a procurarse actividades de calma. Así que creo que el 50% es la conciencia de todo lo que podemos estar viviendo y pasando y además todo lo que se genera en el cuerpo, siempre con una conciencia que no juzga, que no se da duro, y el 50% es la acción y el otro 50% es la acción. Así que les invito a analizar estos temas que les he compartido y a ponerlos en práctica. Y sí, bueno, si quieren más información, les contaba que hice esta publicación y está disponible con explicaciones quizás un poquito más detalladas de estos sistemas y de estas habilidades que nos podemos como procurar y generar para transitar la adversidad. Muchísimas gracias por su atención, por su escucha. Si es que tienen preguntas, estoy atenta. Buenas tardes. Quisiera saber si es que este video quedó grabado. Sí, Lore, esta sesión quedó grabada. En estos días lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube para que lo puedan de pronto repasar o compartirlo con todas las personas que crean que lo necesitan. Ah, qué bien, muy amable. Muchas gracias. ¿alguien más? Muchas gracias. Información muy importante. Gracias, Greta. Me alegro. Espero que les sirva y que puedan como utilizarla a su favor en estos momentos. Gracias. Muchas gracias.
Listo, muchísimas gracias con todos. Em, ahorita yo le voy a compartir un link a Lore para que ella les pueda pasar por, no sé, por mensajito o por WhatsApp. En el link van a poder encontrar el acceso a la agenda y está con un descuento para las personas que accedieron al taller ahorita en Luna. Y bueno, entiendo que el video quedará en YouTube. Sí, voy a compartir el link por correo electrónico y también les estaré compartiendo el link a la grabación de YouTube. ¿Listo? ¿Listo? Muchísimas gracias, qué lindo verles. Igualmente, gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, doctora Belén. A ustedes. Muchas gracias. Gracias.